Buenos días, ya estamos aquí de vuelta. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestro sitio web www.ecuador221.com.es, en nuestras redes sociales @ecuador221es y síganos a través de la señal digital de www.radiolaoriginaltv.com. Buenos días nuevamente, doctor Camino. Ya estamos aquí listos para conversar un poco, analizar, conversar sobre la situación económica por la que está atravesando el país. Un informe del Banco Central dice que el Ecuador está en una etapa de recesión y que esto se mantendrá hasta finales de este año. Con eso se dice pues que el crecimiento del Ecuador va a estar aproximadamente en un punto porcentual. ¿Cuál es la lectura que usted le hace a esta situación, doctor Camino? Hola David, buenos días, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a las personas que nos están escuchando el día de hoy. Bien, el Banco Central acaba de publicar su análisis sobre el ciclo económico y dentro de este informe del ciclo económico pues se menciona que Ecuador ha entrado en una etapa recesiva. ¿Qué significa una etapa recesiva? Significa haber tenido 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo, o lo que también se conoce como un crecimiento por debajo de la tendencia a la que se esperaría que el país esté creciendo. En este caso, no necesariamente significaría que Ecuador tenga tasas de crecimiento negativo, sino que simplemente no estemos creciendo conforme a lo que realmente esperaríamos o conforme a la tendencia que esperaríamos. Esto se valida con el informe que sacó el mismo Banco Central hace unos meses atrás, donde se mencionaba que Ecuador había crecido en 1,2% comparado el primer trimestre del año 2024 con el primer trimestre del año 2023. Sin embargo, en este informe hay que prestar bastante atención a ciertas cifras, puntualmente las cifras de crecimiento de las importaciones, del consumo de los hogares y también de las exportaciones. Lo que hace que el PIB tenga un crecimiento en este primer trimestre del año 2024 es el aumento de las existencias. Para que toda la ciudadanía nos comprenda, el aumento de las existencias está atado al aumento de los inventarios de las empresas. Esto entonces, pues significaría que las empresas, en vez de dinamizar la venta de sus inventarios, los están acumulando y al acumularlos, pues claramente se compagina con efectivamente un decrecimiento del consumo de los hogares, es decir, los hogares no están comprándole a las empresas en la medida de lo posible. Y sumamos adicionalmente lo que mencionó la superintendenta de Economía Popular y Solidaria, donde mencionaba que la gran cantidad de ecuatorianos que tienen cuenta de ahorros y cuenta corriente en las cooperativas de ahorro y crédito y que han entrado en etapa de morosidad, pues entonces tenemos un panel muchísimo más amplio de lo que esté sucediendo, de lo que está sucediendo en la economía ecuatoriana y que específicamente es una consecuencia de un cúmulo de situaciones que han venido pasando en periodos anteriores y que ahora simplemente vemos las consecuencias de la actualidad. Ya, doctor, cuando usted habla, dice, de las tendencias de crecimiento, ¿qué era lo que aspiraba el Estado, las autoridades económicas esperaban de crecimiento del país? O sea, para establecer esa tendencia de crecimiento, y como no ha crecido en esa medida, por eso se comunican estos informes. ¿A qué se deben esas tendencias o qué era lo que esperaba el gobierno en cuanto a la tendencia de crecimiento, doctor? El Banco Central mencionó el año anterior en su previsión macroeconómica que Ecuador iba a crecer alrededor del 1,5%. Esto luego lo ajustó a una tasa del 1%. Pero hay otros organismos internacionales, como por ejemplo el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que inclusive mencionan que Ecuador va a crecer por debajo del 0,5%. Es decir, a pesar de que va a tener crecimiento, este crecimiento va a ser casi nulo, entre el 0 y el 0,5%, dicho por el Banco Mundial y dicho por el Fondo Monetario en sus últimas previsiones macroeconómicas. Entonces, el hecho que no estemos creciendo o que la probabilidad de que al finalizar el año 2024 Ecuador no crezca a esa tendencia, eso significa entonces que en este momento nos encontramos con un crecimiento por debajo de la tendencia y que claramente va a ser complicado que se revierta, sobre todo en los últimos 4 meses, 5 meses del año, a pesar de que los últimos 3 y 2 meses del año son de bastante dinámica económica.
todavía entonces hay que solucionar otros problemas para que efectivamente se reactive el consumo de los hogares y este consumo de los hogares pueda reactivar la venta de la producción de las empresas. ¿Y cuáles serían estas situaciones para que se vayan reactivando toda esta situación, doctor? Bueno, desde una perspectiva muy personal, creería que hay que prestarle muchísima atención a la seguridad pública. Mientras no se solucionan los problemas de seguridad pública, va a ser bastante complicado que los individuos, primero, pues, obtengan un empleo digno, un pleno empleo, pues que tengan un ingreso que les permita a estas familias, a estas personas, a los individuos ecuatorianos, a poder salir a consumir en las calles, en los comercios, y pues que las empresas obviamente se vuelva un círculo virtuoso donde vuelvan a contratar. Entonces, prestarle muchísima atención a la seguridad pública es el reto que deberíamos fijarnos para poder dinamizar la economía. Si no podemos asegurarnos de que la seguridad pública va a estar controlada en medida de lo posible, sobre todo en los últimos meses del año, que claramente sabemos que son los meses donde hay más criminalidad, donde hay más robos, asaltos, homicidios, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos pensar que los individuos van a salir a las calles a consumir? Ya, doctor, y entonces, ¿cuál sería esa dinamización de la economía y cuáles serían los sectores más dinámicos para tratar de recuperar esta tendencia y también, lógicamente, mejorar el tema de la seguridad? En este momento habría que prestarle atención, como lo mencionaba, a la seguridad y darle prioridad a ciertos sectores importantes de la economía, como el sector manufacturero, como el sector agrícola, el sector de turismo. Sin embargo, el sector de turismo vemos como también no le ha ido tan bien en este año y en los años anteriores por diferentes razones: COVID, delincuencia organizada, homicidios, secuestros, etcétera. Todo esto ha influido en que el sector del turismo no haya tenido las métricas y el crecimiento que se esperaría. Pero estos son los sectores tradicionales que le permitirían al Ecuador comenzar a dinamizarse, sobre todo en los últimos meses del año. Ya, una pregunta. Yo escuchaba en cuanto al análisis del informe que hizo el Banco Central, que también el tema del crecimiento depende mucho de la generación de empleo. Decía un analista, no me acuerdo el nombre, creo que era Alberto Acosta, decía que la tendencia dice que hasta el año pasado, digamos que había 6 millones de profesionales, pero actualmente existen 8 millones y no todos encuentran el trabajo, el empleo que ellos necesitan. Entonces esto como que acumula esa diferencia y también la falta de crecimiento en el país. ¿Esto está relacionado con el tema económico o con todo esto, o cuál es el global de esto? Definitivamente cualquier aumento de la producción ecuatoriana y de cualquier país tiene que ir atado a la generación de empleo. No puede haber crecimiento económico sin generación de empleo, porque la idea básica es que si se está produciendo más, las empresas puedan comprar mano de obra, es decir, alquilar mano de obra, comprar en este caso más insumos, y los individuos pues evidentemente serían contratados por las empresas. Pero si no tenemos esta dinámica en el que las empresas puedan contratar nuevo personal o al menos mantener ese nuevo personal, entonces pues esto definitivamente sería un crecimiento sin base sostenible, que es lo que pasó en los anteriores años, sobre todo en el gobierno de Moreno y en el gobierno de Lasso, donde se mencionaba que había crecimiento económico, pero este crecimiento económico no era sostenido por una creación real de pleno empleo, y lo vemos ahora como una consecuencia. Oiga, doctor, una pregunta. Cuando nosotros vemos esta situación, que tanto en el gobierno de Moreno que usted mencionó y de don Guillermo, conjuntamente con el actual, esos créditos para emprendimientos y todo eso, yo tengo una duda. Esto, cuando usted le da crédito a los emprendedores, ¿esto es parte o una forma de crear empleo o simplemente es algo disfrazado? Porque dar 200.000 créditos a emprendedores no quiere decir que se va a generar 200.000 empleos, ¿o estoy equivocado? Entregar crédito a las familias, entregar crédito directo a los emprendedores, a los trabajadores, siempre va a ser una forma de dinamizar o de tratar de dinamizar la economía. La idea es que efectivamente esos créditos les sirvan a los emprendedores para producir y que esa producción termine vendiéndose. Lo que ha sucedido es que, a pesar de que le entregas créditos a los emprendedores puedan producir lo que necesiten producir para poder venderlo,
no lo han terminado de vender y eso se ve claramente en el último informe del Banco Central, donde se menciona que las existencias se han incrementado. Esto, vuelvo a repetir, significa que los inventarios no están saliendo en la medida de lo esperado y que las empresas entonces están produciendo y están acumulando inventarios que no han logrado ser vendidos a la ciudadanía. Entonces, porque también en el banco, o sea, el informe del Banco Central dice, y de AEB también ellos dicen, que la producción, o sea, la exportación de banano se ha reducido en el menos el 1.04%, porque en el trimestre del año pasado se vendieron 199.000 toneladas y este año solamente se han vendido 189 hasta junio de este año, y esto ha provocado menor venta. Esto también incide en la generación del pleno empleo, como le llaman. Definitivamente, si no logramos vender lo que producimos y si no logramos exportar en medida de lo posible, no van a haber dólares que entren a la economía, y si no hay dólares que entren a la economía, las empresas no pueden producir más primero y tampoco pueden contratar a nuevo personal. Entonces, hay un cúmulo de situaciones que han venido sucediendo. El hecho de que el sector bananero no haya logrado vender toda su producción en el mercado internacional o lo haya logrado producir en medida de lo posible, también en parte se debe a todos los problemas políticos, económicos, pero también climáticos que ha tenido el Ecuador este año. Entonces, hay que leer tal vez las cifras mucho más amplias, pero esperemos que en los últimos meses efectivamente esto se dinamice, como le decía hace un momento. Para dinamizar la economía en estos últimos meses, que son los meses más críticos en temas de delincuencia, hay que controlarlo, hay que tener bastante control sobre esto, y el gobierno ha hecho los esfuerzos necesarios, pero siempre se puede hacer más. Doctor, hablando de estas expectativas, lo que usted dice, ¿cuáles son esas expectativas que tiene la población ecuatoriana respecto a ese segundo semestre? ¿Cuáles son las expectativas para ese segundo semestre? Bueno, las expectativas, se esperaría que Ecuador comience a crecer de forma más acelerada, pero que probablemente no le vaya a alcanzar al país para poder tener una tasa de crecimiento económica mejor que el año 2023. Esto significaría que su crecimiento va a ser bastante bajo, y esto ya lo prevé el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Claramente son previsiones, esto no significa que es algo que vaya a pasar necesariamente. Como son previsiones, siempre está sujeto a ajustes. Estos ajustes esperemos que sean a la alza y que efectivamente Ecuador pueda crecer más de lo que se esperaría, ojalá y crezcamos entre el 1 y el 1.3%. La realidad en este momento es que Ecuador está más cerca de crecer entre el 0 y el 0,5% comparado con el 2023. Pero bueno, como les decía, siempre estos son previsiones y siempre está sujeto a ajustes, y si las cosas se hacen bien en los últimos meses, pues a lo mejor podamos mejorar la situación de la economía ecuatoriana. Claro, porque el Banco Central también habla de un indicador compuesto adelantado, que es el que dice que la economía ecuatoriana se va a mantener en esta etapa de recesión. El gobierno, las autoridades económicas, aparte de lo que usted ya nos ha dicho, según su lectura, ¿qué medidas debería tomar para tratar de revertir, como usted dice un poco, que se dinamice la economía? ¿Qué se debería hacer según su criterio? Una parte importante de la economía siempre va a ser el sector financiero. El sector financiero debería ser el colchón de ayuda cuando el gobierno no puede impulsar la economía de forma adecuada o de forma rápida. El sector financiero tiene la capacidad de colocar créditos de forma inmediata en el sector real. El sector financiero es el sector no real de la economía, pero el dinero que ellos ponen en la economía, a las empresas, a los ciudadanos, a los empresarios, a los trabajadores, es dinero que va a la economía real y que puede ayudar a dinamizar la economía. ¿Qué significa esto entonces? Que el sector financiero, la banca privada, debería también ayudar, sobre todo en los momentos más complejos, y ayudar no con más impuestos, no con contribuciones especiales, tal como se generó en la última ley, que aunque se genere, y aunque no lo mencionamos en este momento, era necesario también. Pero en este momento hay que pedirle al sector financiero, mediante regulaciones, que efectivamente coloque más créditos en la economía, y que estos créditos pues sirvan para que los ciudadanos se puedan producir y las empresas puedan producir en mayor cantidad. Pero como le decía desde un inicio, usted puede tomar todas estas medidas, pero si no se logra controlar la seguridad pública, va a ser muy difícil que realmente se reactive la economía, porque entonces, ¿de qué le serviría a los ciudadanos y a las empresas tener más
crédito si efectivamente no hay individuos, no hay familias que compren sus productos. Otra vez volvemos a ese círculo vicioso donde efectivamente aumentarían los inventarios y esto pudiese generar algunos problemas más graves en los siguientes años. Claro, porque otro punto también que entre comillas dinamiza la economía son las remesas que llegan al país. Según ese informe del Banco Central dice que el año pasado ingresaron alrededor de 5.500 millones de dólares. Entonces, pero ¿y todo este dinero para dónde se va? O sea, no se sabe exactamente en qué se lo está utilizando, doctor. Bueno, las remesas es dinero que no lo deberíamos ver de una forma tan positiva. Si bien es cierto, es dinero que entra en la economía, Ya. es dinero que nos da otro tipo de indicadores que son sociales. Si yo tengo más remesas en la economía, esto puede significar que hay más ecuatorianos que están saliendo del país y que no están retornando al país. Es decir, hay un proceso de ola migratoria otra vez. Entonces, por eso yo le mencionaba, hay que leer bastante con pinzas las cifras económicas, porque por un lado, si bien es cierto, es positivo que existan alrededor de 5.500 millones de dólares de remesas, que más o menos representaría el 6%, entre el 5,5 y el 6% del Producto Interno Bruto, esto no necesariamente va a significar que ese dinero va a reactivar la economía, porque es un dinero que llega de migrantes, y más bien entonces hay menos capacidad trabajadora en el país o en su defecto hay individuos que necesitan migrar porque no encuentran un empleo pleno en el Ecuador. Ahora bien, ese dinero pues que envían los migrantes a sus familias puede servir inclusive para pagar deudas. Entonces, esto no necesariamente va a servir para ayudar a dinamizar la economía en términos de producción, ni en términos de generación de empleo, sino que va a servir para pagar deudas pasadas. ¿Sí? Entonces, hay un sinnúmero de cosas ahí bastante puntuales con el término con el tema de remesas que se apegan más a lo social que realmente a lo económico. Ujú. Ah, ya, entonces eso como dice, eso es harina de otro costal y que no debe contar con el tema de lo que tenga que hacer el gobierno en cuanto a generación. Pero en todo caso esto sirve un poco para aguantar como soporte la economía hasta que se trate de recuperar, como es la perspectiva que tiene tanto el Banco Central como usted está haciendo esa lectura en este momento, doctor. Definitivamente las remesas van a ayudar a la economía, pero no la van a dinamizar. ¿Sí? Es un dinero que va a ayudar a pagar deudas, que va a ayudar a los familiares que se quedan acá, pero como le decía, el hecho es que también se debe leer como un proceso migratorio que es un proceso social que el gobierno también tiene que atender. Así es, doctor. Agradecemos su presencia aquí en Punto de Vista, pues lo estaremos molestando en una nueva oportunidad para saber cómo va esa tendencia de recuperación y de reactivación económica en el país. Doctor Camino, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Punto de Vista.